Amigos de Presencia Universitaria, tengan todos muy buenas noches. Yo soy Elin Rodríguez y este es Foro UNA, un espacio académico donde abordamos temas de interés para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para la comunidad universitaria, pero también de interés para la sociedad hondureña. Y pues esta noche abordaremos el tema de la vulnerabilidad de Honduras ante los fenómenos meteorológicos. Pues año con año el país sufre los embates de la naturaleza y pues los daños son mayores. Hay cifras enormes que podemos contabilizarla en billones de dólares y también en miles de muertos en 30 años. Pues el índice de riesgo climático de la organización Hermann Watch, esta organización alemana, pone a Honduras por debajo de Dominica y China nada más como los países con mayor riesgo ante estos embates y estos fenómenos naturales. Y para abordar este tema, tengo el honor de tener dos invitados de lujo, que es el máster en meteorología y docente de la UNA, Josué Mejía. Bienvenido, máster. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, y el máster José Jorge Escobar, jefe del Departamento de Física de la Tierra, también de la Facultad de Ciencias. Bienvenidos. Gracias, muy amable por invitarme. Bien, y abordaremos, como les dije antes, sobre este índice y esta posición que nos pone a Honduras en el tercer lugar. Pero, ¿qué es este índice, Máster Mejía? ¿De dónde obtiene los datos? ¿Cómo se recaba esta información? ¿Y por qué Honduras en 30 años, en 3 décadas, sigue en la posición 3 de los países con mayor riesgo del mundo? Sí, mira, este índice pues es creado por esta organización, Hermann Watch, lo hacen de manera anual. Hay un tema, porque ellos tratan de dar siempre en sus análisis, hay un retraso, ¿no? De 2 años, debido a que se necesita pues hacer análisis, revisar la información, monitorear el control de calidad de los datos, ¿no? Entonces, en este caso que se publicó ahorita en este mes de febrero, este índice, habla del año 2022, ¿sí? 2 años atrás. Y en el 2022 se toman 30 años hacia atrás. Entonces, en ese periodo de tiempo, como bien lo mencionabas, según los valores que se han encontrado, que vamos a explicar un poco de eso, ha posicionado a Honduras como el tercer país más vulnerable a los efectos climáticos como tal, ¿no? Hay algo relacionado con cambio climático, pero sobre todo al efecto que se generan o los impactos que generan los fenómenos meteorológicos extremos como tal. La información de este índice la recuperan de algunas bases de datos, por ejemplo, ENDAT es una base de datos de fenómenos extremos, de desastres que generan a nivel internacional, y también datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque el índice se hace para todos los países del planeta, no solo se hace para una región, sino que para todos los países del planeta. Entonces, a nivel mundial, Honduras está catalogada como el tercer país más vulnerable a los efectos de fenómenos meteorológicos extremos. Bien, Máster Escobar, pues, ¿cuáles son los principales factores que ponen a Honduras en este riesgo y que contribuyen a que estemos en el tercer lugar de países con mayor riesgo del mundo? Bueno, lo primero que hay que tomar en consideración es que el riesgo de un país o de un lugar viene dado por la amenaza y de alguna forma multiplicado, si lo queremos ver así, pues la vulnerabilidad. La amenaza está dada por fenómenos naturales sobre los cuales no tenemos control. En este caso se habla de fenómenos extremos, inundaciones, huracanes, terremotos, etcétera, etcétera. No hay control sobre ellos, simplemente están ahí. El riesgo se podría disminuir, digamos, disminuyendo la vulnerabilidad. Es decir, si nosotros sabemos que un lugar se inunda, pues entonces tomamos medidas para que la, el daño que produzca esta inundación sea mínimo. Entonces, básicamente Honduras está expuesto a este tipo de fenómenos, en este caso en particular a fenómenos de origen meteorológico, sobre los cuales no tenemos ningún control. Sabemos que van a ocurrir, no se pueden detener. Lo que podemos hacer es crear, digamos, herramientas, obras de infraestructura que minimicen el daño que estos fenómenos van a producir en algún momento dado. Bien, Ahí, Máster Mejía. tal vez agregar un poco, ¿no? Que eso justamente, miren, este índice se basan sobre todo en la cantidad de personas fallecidas, de personas afectadas y de pérdidas económicas. Son variables que se toman en cuenta a la hora de generar el índice, ¿no? Entonces, como mencionaba
el profesor Escobar, no, aquí se tiene en cuenta mucho el tema de que somos con un riesgo climático alto debido a la posición geográfica del territorio hondureño. Esa posición geográfica es mala, por así decirlo, sobre todo para las afectaciones de un lado, que son los huracanes o tormentas tropicales o ciclones tropicales que llamamos nosotros, pero depende de la categoría, puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracanes categoría 1 al 5, porque justamente los vientos alisios y cuando hay frentes fríos, que sobre todo las afectaciones más grandes las tenemos a finales de octubre y principios de noviembre, se desvían estos ciclones que deben de agarrar hacia el noreste, sin embargo, se van hacia territorio hondureño, territorio centroamericano, y nosotros por esa posición justamente donde estamos, entonces nos terminan afectando de manera directa. Pero también por esa posición geográfica tenemos el otro fenómeno que nos afecta muchísimo en el país, que son las sequías, porque estamos dentro del corredor seco centroamericano y gran parte del territorio hondureño está con una cantidad de territorio bastante amplia de este corredor seco, ¿no? Entonces, tenemos, debido a la posición geográfica y algunas condiciones propias de nuestra latitud, la afectación de estos fenómenos meteorológicos extremos. Bien, pues el país ya ha sufrido bastante. Según este informe, los dos expertos que tengo acá, que lo leí ayer, pues indica que Honduras ha sufrido más de 14,000 muertes por estos fenómenos, pues haciendo énfasis en lo más fuerte, ¿no? Como es el huracán Mitch. También se recabó información del FIFI, no en este informe, pero sí que fueron fuertes, y de las tormentas ETA y OTA, con solo en el Mitch, unas pérdidas económicas para el país de 7 billones de dólares. Muchos hablan de 14,000 también millones de dólares, pero pues todo esto afecta al país. Dominica, por su parte, es 270 de su PIB, ¿no? Pero nosotros, solo por estos desastres en el 1998, tuvimos unas pérdidas que representaron el 70% del presupuesto interno bruto del país. ¿Qué nos pueden indicar a ustedes que las proyecciones, aunado con esto al cambio climático, y pues el comportamiento ha sido el de siempre, pero cómo miran ustedes las proyecciones ya con el cambio climático? ¿Cómo sufriría Honduras estos embates? Sí, bueno, como dijo el máster Josué, ¿verdad? Hay indicadores sociales, hay indicadores humanitarios, hay indicadores científicos. Me voy a centrar un poco en los indicadores científicos. Lo primero del método científico, el primer paso de un método científico es la recopilación de datos. La recopilación de datos no es algo trivial, hay que invertir en él, cuesta mucho dinero. En este caso hablamos de medición de ciertos parámetros que son los que producen, digamos, los que están produciendo este daño. En el caso de la atmósfera hablamos de precipitación de lluvia, de temperatura, niveles de ríos, etcétera, etcétera. Todo este tipo de mediciones requieren equipo muy complejo, muy dedicado, que normalmente requiere muchos recursos. Hay que invertir muchos recursos, pero es necesario, porque cuando se habla de poder, digamos, en cierto caso o en cierta medida predecir lo que puede ocurrir, las predicciones se basan normalmente en un modelo generado a partir de datos recopilados. Si usted no tiene datos recopilados en su zona o en su región o en Honduras, es muy difícil que usted pueda modelar las características futuras. Es una cosa un poco, digamos, preocupante en el aspecto de que no es tan fácil porque el sistema es caótico, pero podríamos, digamos, si se tuviera suficiente información, recopilar información y poder saber, digamos, cuáles podrían ser crear un modelo, aunque sea rudimentario, de cuáles son las afectaciones que se van a dar. Entonces, en este aspecto, la predicción, digamos, de lo que va a ocurrir es complicada. Se requiere equipo muy caro, personal muy especializado. Todo comienza con la recopilación de los datos. Lamentablemente en Honduras, ¿verdad? Esto no se ha tenido muy en cuenta. Hay, digamos, lagunas en algunos datos que esto afecta, digamos, el modelaje y el modelaje nos podría dar las predicciones de lo que puede suceder. Sin embargo, hay predicciones globales, a nivel global, es decir,
instituciones mundiales que se dedican a predecir, digamos, cómo va a ser el comportamiento de la atmósfera en el futuro. Sin embargo, esto todavía es muy complicado. Las extrapolaciones son muy complicadas y muy difíciles, pero si nosotros queremos, digamos, disminuir el daño, primero deberíamos de comenzar haciéndolo el primer paso del método científico, que sería la recopilación de datos. En este caso yo sugeriría, ¿verdad?, a los tomadores de decisiones que comiencen a pensar en serio, a tomarse en serio la instrumentación del país para recopilar datos científicos que se puedan utilizar para modelar el comportamiento futuro. Hay que recordar que el asunto es que nosotros, los humanos, vivimos en un gas, que es la atmósfera, y este gas en su formulación más básica tiene una interrelación entre presiones, temperaturas, volúmenes y un montón de cosas extrañas. No es fácil de modelar. Sin embargo, hay instituciones que están tratando de modelar eso, pero ya a nivel local, a nivel de Honduras, a nivel centroamericano, si se quiere ver así, se requiere mucha infraestructura, muchos sensores para comenzar a modelar qué es lo que puede suceder eventualmente en Honduras. Yeah. Sí, tal vez agregar ahí un poquito, ¿no? Porque sacaste unos números bien interesantes, ¿no? Que justamente salieron en este informe de esta organización de German Watch. Si te fijas, ellos hacen mucho hincapié al 98, ¿no? Por el fenómeno de Mitch. Mitch fue algo, pues, que generó un impacto sumamente grande en el territorio centroamericano y en especial a nuestro país. Hablaba de 14.000 muertos. 14.000 muertos, pero las cifras creo que fueron un poco mayor, ¿no? Hay mucha sospecha porque no se lograron contabilizar algunos desaparecidos, ¿no? Algunas afectaciones en cuanto al dinero. Estabas hablando de 7.000 millones de dólares, que son 7 billones, ¿no? Que probablemente pudo haber sido un poco más. Esto se sacó de datos de la CEPAL, que vino al país en una misión a levantar este tipo de información. Y tratando de seguir el pensamiento del profesor Escobar, no justamente es eso. Carecemos de información de impactos. Nosotros tenemos que pasar a esa fase de daños y pérdidas. Tenemos que contabilizar qué tanto nos afecta un fenómeno de este tipo. No solo en el aspecto económico, también en el aspecto social, en el psique del ser humano, que hay todo un estudio de esa línea, de cómo está afectando al ser humano en su psique, ¿no? El miedo, el temor, lo que te genera la migración también por efectos de este tipo. Desplazamientos de personas, ¿no? Regiones completas por temas de sequía, que lo hemos observado. Si te fijas ahí, ellos hacen mucha mención de eso porque se habla de 14.000 muertos, entonces eso, claro, sube los valores en los índices. Sin embargo, cuando hemos tenido sequías, hemos perdido el 90% de la producción. 90% de la producción. En la sequía del 2014, 2015, 2016, que es la sequía más grande que hemos vivido nosotros a nivel regional, hemos tenido pérdidas incalculables, ¿no? Porque carecemos justamente de esos mecanismos de levantamiento de información cuando se dan los fenómenos. Y la sequía tiene un detalle que es más lenta. El huracán, una tormenta tropical, te genera inundaciones en 1 o 2 días. Más silenciosa. Pero la sequía es silenciosa, va lento y se te puede quedar un par de años ahí, ¿entendés? En lo que llega y se queda y sale. Entonces, las afectaciones son más paulatinas, más despacio, una velocidad más pequeña, pero el impacto es bastante importante en nuestra región. Recordemos que Honduras, en todo el corredor seco, lo que más prevalece ahí es la producción de subsistencia, ¿no? La gente siembra para comer, no es que vamos a vender y no, sino que muchas veces tienen sus huertos familiares y en función de eso se pueden alimentar para el año, ¿no? Entonces, y no tenemos mucha lluvia y no tenemos esas tecnologías de riego que hay otros países desarrollados. Entonces, claro, eso implica de que los impactos de estos fenómenos sean mayores debido a las condiciones propias de nuestro territorio hondureño, de nuestra sociedad hondureña. El tema de la capacidad de compra que tenemos o la per cápita que tenemos como país, ¿no? Entonces, las afectaciones van a ser mucho mayores y sí, debemos de generar sí o sí levantamiento de información para poder, como decía el profesor, generar mejores modelos. Ahora, en temas de cambio climático que mencionaste, hacia futuro, lo que se está viendo es que las temperaturas siguen en aumento. Hemos venido rompiendo récords en cuanto a temperaturas máximas. El año pasado
fue uno de los años más extremos que hemos tenido. El anterior era el que tenía el récord anterior y lo superó el año pasado, ¿no? Entonces, ¿qué estamos observando? Que a medida que vaya aumentando la energía acumulada en el planeta debido a los gases de efecto invernadero, que es un calentamiento que está dando en el planeta, los huracanes, en este caso, o los ciclones tropicales o las tormentas tropicales, como le queramos llamar, van a tener una rápida intensificación. Eso es lo que se está viendo en una de las líneas del conocimiento de los especialistas en meteorología, que no es tanto la cantidad que se van a generar más, sino que se van a intensificar más rápido. ¿Cómo lo vemos en una afectación en nuestro país? Que un fenómeno que esperemos que se tarde más tiempo en formarse nos da más tiempo para prepararnos a uno que lo haga de una manera mucho más rápida, como lo vimos copiosa, ¿no? Con Eta y Iota, exacto, que en un periodo de tiempo de 24 horas y la otra de 32 horas pasó de tormenta tropical a categoría 4, huracán categoría 4. La respuesta es diferente. Y tampoco tenemos las competencias y la economía para decir, nos vamos a preparar como que fuera categoría 5, porque eso implica sobrepasa la capacidad de respuesta. Eso es justamente el detalle. Entonces, hacia ahí es donde debemos de trabajar. Porque no se planifica también, ¿no? Se está trabajando. Porque no tenemos los datos. Se está trabajando, pero hace falta más energía. Y desde la academia, Máster, ¿qué podemos nosotros ofrecerle al país? Porque pareciera que no existen políticas públicas que vayan orientadas a estos esfuerzos de pues, mitigar o de reducir los riesgos. Sí, bueno, desde mi punto de vista, la academia lo que puede hacer es investigación, que no es, en muchas ocasiones no es en tiempo real, es decir, la universidad no es una institución operativa, ¿verdad? Que hay una emergencia y va a salir. Básicamente, dato frío. Sí, de hecho, desde el punto de vista científico, muchas veces hay muchos parámetros sociales que carecen de interés, digamos, en la academia, pero la academia sí está, digamos, interesada, puede aportar modelos que en algunos casos pudieran ser, aunque de forma así muy rudimentaria, modelos predictivos, con los cuales los tomadores de decisiones podrían hacer algunas cosas. Por ejemplo, se podría modelar con cuántos milímetros de lluvia en una zona se inunda otra zona, ¿verdad? Entonces, ya con ese dato de un modelo matemático que salió de la comunidad científica, el tomador de decisiones ya puede decir, bueno, si llueven tantos milímetros en tanta zona, ya podemos mandar una alerta a la gente diciéndole de que evacúe porque es muy probable que esa zona se inunde. Entonces, la academia sí puede generar, digamos, este tipo de modelos, pero para generar estos modelos, desde nuevo, se requiere información. Obtener esa información en muchas ocasiones no es fácil, es complicado, ¿verdad? Porque no se le ha dado el seguimiento adecuado por parte de las instituciones con respecto a medir correctamente. Es decir, si a usted le dicen se inundó un lugar y le dicen sí, se inundó allá en San Juan de Purín, al par de la pulpería de Doña Tina, ¿verdad? Científicamente hablando es complicado que nosotros agarremos esa información y logramos sacar un modelo, porque para la ciencia, para la academia, lo que a nosotros nos interesa son coordenadas, que nos digan latitud y mándenos latitud y longitud y cómo se inundó. Y entonces podemos generar información, una base de datos de inundaciones que sea, digamos, útil para generar modelos, porque normalmente lo que hace la academia es que toma esa información y genera un modelo que en la mayoría de los casos nosotros queremos que ese modelo sea predictivo y que esa capacidad de predicción pueda ser utilizado por los tomadores de decisiones para prevenir daños futuros. Por lo menos ya tenemos identificado algunas zonas, pero sí gusta. Sumando, ¿no?, a la discusión. Mira, la idea de los índices, porque para llegar a la respuesta del tema de la universidad, por ejemplo, este índice lo que genera es la oportunidad de poder tener una contextualización en temas de debates, ¿sí? Necesitamos tener debates sobre estas temáticas, porque el índice, al cuantificar, te ayuda a identificar esas zonas en las cuales tenemos más afectaciones. En la academia nosotros hemos trabajado desde la Facultad de Ciencias, a través del Departamento de Física de la Tierra, a través de la carrera de Meteorología y del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, temas enfocados, por ejemplo, a identificar la vulnerabilidad a nivel municipal en el país. Actualmente estamos con un proyecto en el cual estamos tratando de identificar la vulnerabilidad al cambio climático en el sector hídrico. Y eso es como para poder
llegar a un punto y decidir y ver, porque la vulnerabilidad ve dos áreas, ¿no? Tres, dependiendo la metodología científica que se quiera utilizar. La exposición climática, justamente a este tipo de fenómenos que estamos hablando, pero sobre todo la sensibilidad del sistema a el embate de estos cambios, a estos fenómenos y la capacidad de adaptación. Entonces, si nosotros estamos viendo en el punto de vista de recursos hídricos ahorita, pero también lo podemos extrapolar hacia la parte forestal, hacia la parte de energía, hacia la parte de salud, ¿no? Entonces, se están haciendo investigaciones. Se está también trabajando, apoyando a las instituciones de gobierno en temas de asesoría, porque tenemos una serie de expertos en la universidad en el cual pues podemos compartir el conocimiento que se maneja a nivel de país y aportar, ¿no?, en esas discusiones. Pero creo que una de las cosas muy grandes o maravillosas, le llamo yo, es la discusión académica. En la discusión académica te puedes sentar con expertos de varias áreas, porque esto, si te fijas, no solamente es la parte física. Nosotros vemos la parte física, porque somos de esa línea, pero tenemos que ver economistas, tenemos que ver abogados, tenemos que ver socialistas, ¿no?, de la parte social, perdón. Necesitamos gente de todas las áreas que puedan sumar, la gente de biodiversidad, de biología, para poder llegar a debates. Debates que terminen generando propuestas. Debates académicos que generen propuestas académicas, pero no solo para la comunidad universitaria, sino que justamente para tener algo de incidencia en tomadores de decisión. Porque lo que nos hace falta en el país es generación de políticas públicas orientadas a ciertos temas. En este caso, riesgo climático. Cuando revisamos el comportamiento del país de los últimos años, que nos ha tocado estar ahí trabajando en mesas de trabajo de diferentes instituciones del país, hemos identificado que no hemos llegado a riesgo. No tenemos mapas de riesgo climático en el país. Y se está hablando de la necesidad de llegar a daños y pérdidas. ¿Y cómo llego a daños y pérdidas si ni siquiera he visto riesgos? Porque riesgos, como decía el profesor, habla de amenazas. No tenemos caracterizadas las amenazas. Estamos trabajando, sí. Pero necesitamos entonces fortalecernos. ¿Cómo? Principalmente la academia lo que más le brinda al territorio hondureño en estas áreas es en la preparación de personal. Educamos a jóvenes para que vayan en estas líneas a trabajar. Pero si me preguntas, es interesante el hecho de ver que son muy pocas las personas que acuden a estudiar estas carreras, que son muy especializadas, muy técnicas. Entonces necesitamos fortalecer las competencias de nuestros ciudadanos para que podamos hacerle frente, pero sobre todo para mejorar el tema del debate. Porque a través de debates es que podemos hacer cambios. Esa es una. Y a través de la investigación, como decía el profesor, podemos trabajar a generar modelos, podemos trabajar, pero para eso necesitamos inversión. Y no solo desde el punto de vista de la academia, sino que inversión a nivel de país, de todos aquellos colaboradores o actores clave de cada una de las organizaciones que tienen que velar sobre el tema de riesgo. Entonces, tener índices es un gran paso. Creo que debemos de fomentar índices en el país, debemos de fomentar la recolección de información que decía el profesor Escobar también, para sistematizarla de una mejor manera y tener bases de datos más fidedignas, para cuando venga Herman Wash, por ejemplo, se le mande esta información. ¿Sabes? Me puse a leer todo el documento, porque hay un documento que es el general, en donde se hablan los hallazgos más importantes, que fue el que me estabas mencionando, y hay otro en el cual son casi 60 páginas, ¿no?, en donde empiezan a especificar la metodología que utiliza la creación del índice. Y me llamó mucho la atención el tema de la validación de la información que usan para el índice. Entonces ellos mismos dicen, es probable que algunos países estén mucho más afectados. Y yo pensando en Honduras, digo, aquí faltan más datos. O sea, realmente a Honduras le faltan muchos más datos. Entonces probablemente no estaríamos en tercer lugar, podríamos estar en segundo. Hay una metodología que usan también Herman Wash en donde utiliza el índice de desarrollo humano como una parte a la hora de subir estos valores. Entonces le ponen, por ejemplo, del 1%, de 1, si lo vemos de entre 0 y 1, un 0.9 enfocado a lo que acabamos de hablar de los impactos de los fenómenos. Y le ponen un 0.1, le suman al índice un 0.1 multiplicado por el índice de desarrollo humano. Y ese ejercicio es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque se logra ver en ese índice, cuando se hace de esa manera, de que algunos países que no aparecen en los primeros 20 empiezan a aparecer. Y empiezan a aparecer los países en desarrollo, los países de nuestra región. Y Honduras, interesantemente, haciendo ese ejercicio, ¿no?, académico de una formulita para poder determinar el índice, pasa de la posición 3 a la posición 2. Es increíble esto porque, pues, la afectación en los países de los fenómenos meteorológicos, como decía bien el máster Mejía, a los países en vías de desarrollo como Honduras afecta más. Por los países ricos, este es el ejemplo de Estados Unidos, ¿no?, de los incendios.
donde se dice que la suma es más de 20 mil millones de dólares, pero que para ellos no representa mucho. Y a Honduras, 14 mil millones de dólares representa una gran parte de nuestro PIB, ¿no? Entonces, ¿qué tanto afectan estos fenómenos a los países ricos y qué tanto a los países pobres, ¿no? Sí, mira, esto es interesante porque el fenómeno como tal te afecta a cualquier región, pero lo que dijiste es justamente el detalle, es la capacidad de respuesta. ¿Entiendes? La capacidad de respuesta que tienen los países desarrollados mientras la capacidad de respuesta que tienen los países en vías de desarrollo, porque estamos hablando claramente de que no podemos tener las competencias económicas para poder dar respuesta. Hay un ejemplo que le digo mucho a mis estudiantes de la carrera y a nosotros nos toca a veces ir al CURLA, a, bueno, una Campus Atlántida ahora, perdón, porque hemos cambiado el nombre, ¿no? Y cuando vamos por allá, nos tiramos, vamos en el viaje por lo que es esta ciudad, la que está en el camino, que nos desviamos ahí en la barca. ¿Progreso? El Progreso. Santa Rita. Hay un puente que el Mitch se lo llevó en el 98. Pasaron 22 años para la construcción de este puente. Pasábamos por un puente Bailey, ¿no? Entonces eso es lo que teníamos, porque el puente se lo llevó. 22 años después logramos tener ese puente. Entonces imagínate, un retroceso técnicamente de 2 décadas. Hablando de una posición, de un ejemplo muy puntual. Mientras que en países desarrollados, un huracán los toma, un incendio los toma, y hay una afectación, obviamente, hay gente que muere, sí, pero la capacidad de respuesta de ellos es mayor. Y te levantan en 3, 4 semanas toda una colonia, toda una región que fue devastada, un puente. Entonces, esas son las grandes diferencias que nosotros tenemos. Ahora, si le sumamos un tema más a la discusión es que los países desarrollados son los que han contaminado más la atmósfera, que es lo que mencionaba el profesor Escobar. Esa contaminación te empieza a generar entonces justamente un calentamiento. Y en territorios como los nuestros, que no tenemos esas capacidades de explotación de industria y demás, no generamos tanta contaminación. Entonces, realmente aquí es un tema de que los países desarrollados están en deuda con los países en desarrollo, porque ellos son los que han contaminado y quienes están pagando los platos rotos somos nosotros, los países que estamos más expuestos a este tipo de amenaza. Bien, ya para concluir, pues estamos ya al cierre de este foro UNA. ¿Cómo minimizar ese riesgo, Máster Mejía, Máster Escobar? Y pues, ¿cuál sería ese aporte de la UNA precisamente al país en este tema? Bueno, creo que podríamos simplificar eso con una simple pregunta. Imaginémonos de que alguien viene y dice, voy a invertir 100 millones de lempiras en los 3 municipios más vulnerables a sequía en Honduras. La pregunta sería, ¿y cuáles son esos municipios? ¿Hay alguna base de datos que nos diga cuáles son los municipios? ¿O simplemente a alguien se le ocurre y dice, yo pienso que este municipio, pienso que el otro, etcétera, etcétera? Obviamente deberíamos de tener un indicador cuantitativo que nos diga de todos los municipios de Honduras cuáles son los más afectados por la sequía para que el tomador de decisiones diga, voy a invertir en estos municipios porque está demostrado que estos son los más afectados. Entonces, cuando uno quiere hacer ciertas delimitaciones, digamos ya a nivel político, ¿a dónde va a dirigir la ayuda? Porque es un país pobre, no tenemos muchos recursos. El tomador de decisiones tiene que saber con algún grado de precisión de los aproximadamente 300 municipios que tiene Honduras, cuáles son los más afectados. Entonces, la universidad podría, en principio, poder decirle, mire, según nuestras cuentas, según nuestros modelos, según las cosas que nosotros hemos realizado, los municipios más afectados en la sequía son estos. Y de ahí usted puede elegir cuáles va a afectar, pero tener, digamos, como un listado prioritario, una base de datos que diga los más afectados en sequía son después sigue hasta llegar al último que es el menos afectado, ¿verdad? Entonces, generar un listado así con prioridades de cuáles son requiere, desde luego, muchos estudios, muchos modelos, ver a nivel municipal, lo cual es un detalle bien grande y muy trabajoso. Imagínense si son aproximadamente 300 municipios y si usted se tarda 2 o 3 meses en analizar un municipio, de cuánto tiempo estamos hablando, ¿verdad? Solo para analizar municipio por municipio. Pero en algún momento hay que comenzar. Esto puede ser una aportación, digamos, de la academia en poder
digamos, ya ir cuantificando, ya no es por la opinión de alguien, sino decir, no, nosotros ya lo medimos y con los datos que nosotros tenemos, hemos recopilado con estos indicadores, podemos ya avisarle a la sociedad que, según nuestras cuentas, estos son los municipios que deberían de ser prioritarios en estos temas, por ejemplo, sequías. Estos otros deberían de ser los municipios que son inundables. Y entonces darle eso a la sociedad para que la sociedad decida cómo va a invertir esos recursos dependiendo de la información que la academia le está dando. ¿Ya? Entonces, digamos que podría ser un aporte de la academia a la sociedad, a los tomadores de decisiones, que ellos sepan con claridad a dónde deben de dirigir esos recursos. ¿Ya? Sí, yo creo que ahí es un tema que siempre sale en todas las mesas de discusión, ¿no? Pero si me preguntas directamente qué podemos hacer, primero creo que debemos de incentivar ese debate que estábamos hablando. Necesitamos de incentivar debates en los cuales se sientan especialistas a discutir sobre lo que está pasando en el país. Mira, históricamente nosotros ya lo sabemos. Si tenemos un año de repente con sequías, sufrimos muchísimo. De repente, relacionado con el fenómeno del Niño, de repente tenemos años en los cuales tenemos inundaciones o en la entrada de un ciclón tropical o un huracán que nos termina afectando con inundaciones repentinas también, que no tiene que ser el huracán, puede ser una depresión tropical y nos genera bastante afectación por el nivel de exposición que tenemos en el país. Entonces, ya lo sabemos. Históricamente ya lo sabemos. Aquí no creo que haya un hondureño que no sepa de que o en un año, En octubre, noviembre, un huracán o de que tenemos una sequía muy marcada, ¿no? Y eso ya lo sabemos. Podemos saberlo inclusive con antelación hasta cierto punto para prepararnos para el año siguiente, ¿no? Eso puede ser. Ahora, la discusión no tiene que ir hacia esa línea. Ya sabemos que tenemos afectaciones muy marcadas. La discusión tiene que ser entonces más bien cómo le podemos hacer frente a esto. Cómo podemos generar medidas de adaptación a los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos. Cómo podemos hacer medidas de adaptación a los impactos que va a generar el cambio climático en el futuro, porque estos fenómenos meteorológicos extremos van a maximizarse. Entonces van a ser peores. Y eso ya lo estamos observando en la actualidad. Entonces, si generamos esos debates y empezamos a tener esos acercamientos por parte de todos los especialistas del país, ojo, no solo los académicos, estoy hablando de las instituciones del gobierno como CERNA, como COPECO, como la Secretaría de Agricultura, como ICF, como las alcaldías, todos sentarse a discutir para tener un nivel de concientización mayor a la afectación de los fenómenos meteorológicos extremos en el territorio hondureño. Si logramos hacer eso, entonces podríamos llegar a tener cierta incidencia justamente en la creación de políticas públicas que vayan orientadas a darle respuesta a toda aquella sociedad vulnerable en el país, que ya sabemos cuáles son esos lugares que están vulnerables. Se han hecho mapas de sequía, se han hecho mapas para identificar algunos municipios que son los más afectados de manera continua, haciendo un análisis histórico, ¿no? Ahora lo que necesita ver es una proyección a futuro para ver si van a ser esos mismos o van a haber otros, porque en el colectivo social se cree de que hay unas afectaciones muy marcadas en temas de precipitación. Cuando tú te vas a los datos y empiezas a analizar, te das cuenta de que hay unas afectaciones diferentes a las que la gente cree normalmente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Más educación. Pero esa educación tiene que venir de un compromiso de todos los actores. La academia tiene un rol muy importante en eso. No lo podemos discutir. Sin embargo, también la misma sociedad debe de tener un nivel de compromiso hacia estos temas. Y sobre todo, los tomadores de decisión. No te voy a negar de que ahora tenemos trabajos más marcados. Hemos visto que la alcaldía del Distrito Central ha estado trabajando en proyectos específicos para mejorar sus sistemas de monitoreo. Eso es algo muy positivo. Pero también hemos identificado de que necesitamos tener mayor energía, mayor inversión. Entonces te lo resumo de esta manera. Creo que debemos de trabajar en dos líneas. Una, concientización. Que la concientización tiene que ver un tema sobre todo de educación. Necesitamos educarnos más. Tanto los especialistas como los tomadores de decisión, como los campesinos, como la sociedad civil, como los niños. Necesitamos empezar a cambiar ese chip y la única forma que lo podemos hacer es a través de la educación. Eso. Número 2, invertir. Pero realmente invertir en planes específicos para poder dar respuesta. Pero no respuesta a nivel de contingencia nada más. Tenemos que prepararnos, por eso le llaman prevención. Es decir, preparar algunas políticas que te puedan ayudar a hacerle frente a los embates que van a venir. Y eso se puede hacer. Pero es un tema de concientización, ¿lo ves?
Entonces creo que el gran compromiso que tenemos los académicos, y hablo de los académicos, es de todos los profesionales que estamos tocando estos temas, porque el cambio climático es un tema transversal, nos afecta absolutamente a todos, independientemente del área, hasta a los periodistas les afecta, ¿no? Les afecta a todos, a los abogados. Debemos de sentarnos a tener esos debates y que a partir de esos debates se generen propuestas. ¿Para qué? Para que el gobierno tome cartas en el asunto. Y no solo el gobierno, también la cooperación internacional. Poder orientarlos a ellos hacia dónde debemos de dirigir nuestros esfuerzos. Bien. Muchas gracias a nuestros dos invitados. Pues Honduras ha sufrido en estos 30 años varios fenómenos meteorológicos y que, sin duda, como decía el máster Mejía, hemos necesitado de esa mano amiga, ¿no? De esa mano de la cooperación internacional que después del huracán Mitch nos condonaron la deuda externa del país y que pues seguimos en lo mismo después de 30 años. Pues le agradezco al máster José Mejía, máster en meteorología y docente de la UNAM, y a José Jorge Escobar, quien es el jefe del Departamento de Física de la Tierra de la máxima casa de estudios de la Facultad de Ciencias. Buenas noches.